Fíjense, estamos viendo la cara inferior del encéfalo, ¿de acuerdo? En el cual observamos acá lóbulo temporal, lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Acá está el cerebelo, bulbo, protuberancia. Entre los elementos que estamos observando, vamos a ver la protuberancia. Acá estos elementos que se meten hacia el cerebelo van a ser los pedúnculos cerebelosos. Ahí ven uno, ahí ven el otro. Van a observar que acá hay una arteria que está por delante de la protuberancia, el tronco basilar. Van a observar que acá hay una serie de elementos que vamos a ir, digamos, distinguiendo poco a poco a medida que se avance en el curso. Por ahora los dejamos, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos hacia arriba, la arteria basilar va a estar relacionada con esta arteria y con esta otra, que son las carótidas. Y fíjense que están conectadas de alguna manera. Acá la basilar da esta rama que continúa acá y que se une a través de esta arterita que es la comunicante posterior con la carótida. Esta va a ser la cerebral posterior. Y acá exactamente parecido va a formar el polígono de Willis. ¿Por qué quiero que se entienda que es el polígono de Willis? Porque está rodeado de esta zona que corresponde a la región celar. En esta cisterna que se va a formar acá es donde se van a producir los aneurismas. Mayormente, la mayor cantidad de aneurismas se localizan en esta zona. Esta zona tiene por delante, miren, el quiasma óptico. El quiasma óptico. Mi pinza está en los pedúnculos, perdón, en los nervios ópticos. Nervio óptico, nervio óptico. Acá está el quiasma óptico y hacia atrás, miren, este elemento, no sé si alcanzan a verlo, es la cintilla óptica. La cintilla óptica. Hacia la parte de arriba, tienen la cintilla olfatoria con el bulbo olfatorio. Ahí tienen ambos bulbos olfatorios, la cintilla olfatoria. Observen pues que acá tienen dentro de esta gran cisterna otro espacio, el espacio perforado anterior. Este es el espacio perforado anterior. Y si yo muestro así, miren, acá entre este pedúnculo tapado por la bifurcación del tronco basilar, este es el espacio perforado posterior. ¿De acuerdo? Esta tela que ustedes ven aquí, esta que estoy acá retirando, es la aracnoides. ¿De acuerdo? No sigo jalando porque en la disección tengan presente, cuando se retira la aracnoides, cuando se queda trabada la aracnoides y no se puede retirar con facilidad, hay que seccionar porque puede ser que se venga con aracnoides algún elemento importante. ¿De acuerdo? Observen pues, dijimos que estaban los lóbulos temporales. ¿Ya? Acá está la hendidura interhemisférica. Acá todavía queda algo del os del cerebro, miren, algo de os del cerebro, que es un tabique que se encuentra dentro de la hendidura hemisférica. Es un cerebro conservado con la técnica de Laskowski, por eso está un poco, ya tienen muchos años y tiene cierta rigidez. ¿Ya? Observen, en esta región tenemos algunos elementos como los pares craneales. Acá está el trigémino y acá están los del ángulo pontocerebeloso, el facial con el auditivo y los grupos, que es el glosofaringio, neumogástrico y el espinal. Vamos a ver varias piezas de estas todavía. Si nos vamos hacia este lado, vamos a observar la cisura del silvio. Y miren que acá hay algunos vasos que no se han disecado bien, digamos que no se ha completado la disección, que corresponden a qué arteria. Dentro de la cisura del silvio está
recorriendo la arteria cerebral media. ¿De acuerdo? La arteria cerebral media. Entonces estas son ramas de la arteria cerebral media que están saliendo de la fisura de Silvio. Algunas ramas de estas están desordenadas porque simplemente se han traccionado para quitarlas, para retirarlas, no para disecarlas. Algunas de estas arterias descienden hacia el lóbulo temporal y otras ascienden hacia el lóbulo frontal. Básicamente son tres, una anterior, media y posterior, que algunos autores la llaman arterias en candelabro. ¿Ya? Cisura de Silvio, acá fíjense, y acá fíjense la cisura de Rolando, con la característica que hemos dicho. En primer lugar, la buscamos. ¿Ya? Esta no puede ser, porque está cortando Silvio. Miren, corta Silvio. ¿De acuerdo? Y si haciendo, se pierde. Esta no puede ser porque no llega arriba. Miren, no llega arriba. Sin embargo, observamos esta cisura que no corta Silvio. Acá hay un opérculo, acá hay un pliegue de paso. ¿Ya? Si quieren la limpio un poquito para que la puedan ver mejor. ¿Ya? Asciende, sigue ascendiendo. Limpio un poquito por acá para que se pueda ver mejor. Y llega, fíjense, hasta el borde superior y pasa al otro lado. ¿Se dan cuenta? Estamos frente a la cisura de Rolando. Miren cómo pasó al otro lado del borde superior del cerebro. Veamos otra pieza. Esta aquí es la cara interna. Veamos pues la cara interna. Fíjense, un corte del encéfalo. Acá está el cerebro, acá está el tronco encefálico, acá está el cerebro. En el tronco encefálico, ¿qué observamos? El pedúnculo cerebral, que lo vamos a señalar bien, es todo esto que está entre las ramas de la pinza. La protuberancia, esto, y el bulbo, acá más o menos, el bulbo. ¿De acuerdo? En el tronco encefálico observamos la lámina cuadrigeminal y por delante el pedúnculo. Lámina cuadrigeminal, pedúnculo. Acá parece verse algo del núcleo rojo. ¿Ya? Descendemos y vemos cómo hay fibras verticales, francamente verticales. Esas corresponden a las fibras que van de la corteza cerebral a los núcleos del puente de la protuberancia y después van al cerebelo. Y también aquellas que van de la corteza cerebral y bajan por la protuberancia hasta llegar a las astas anteriores que corresponden a las motor principal. ¿Ya? Entonces acá vemos la protuberancia con esas fibras descendentes y vemos el bulbo. Hacia arriba, observen esta excavación. Incluso yo introduzco la pinza y veo que acá hay un poquito que se ha robado al otro lado del preparado. Es decir, estoy en ese ángulo diedro que forma el piso del tercer ventrículo. El piso del tercer ventrículo es un ángulo diedro, que se juntan las paredes, que forman una especie de surco ahí al final, que se junta la pared derecha con la pared izquierda. Entonces, a lo largo de esta estructura, que acá está el acueducto de Silvio, aquí arranca el acueducto de Silvio, acá está el pedúnculo cerebral, acá está el espacio perforado posterior aquí, y acá está el tubérculo mamilar. Y fíjense cómo nos vamos al recesus que se forma en el tallo pituitario. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Y después estamos ya frente al quiasma, ¿ya? En el cual se va a formar una membrana, la supraquiasmática. Miren, ¿ven? Acá está, dijimos el recesus
el receso del infundibular. Ya, si sigo acá mirando, fíjense, esto corresponde al otro lado. Este es el trígono del otro lado, del hemisferio izquierdo. Y acá tenemos el trígono del hemisferio derecho. Porque el corte no ha sido muy simétrico, que digamos. Y esto que está acá, que está por delante del trígono, el tubérculo, la comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior. Entonces, si yo separo un poquito esto, miren, ahí tengo la comisura blanca anterior. Miren, el pilar izquierdo, allá al fondo el pilar derecho, esta es la vulva. Que decíamos, aquí está la comisura blanca anterior, acá está esa separación que hay entre el pilar de un lado y el pilar del otro lado, esta es la vulva. Y ahí está el agujero de Monro. Ahí el agujero de Monro. ¿Lo ubicaron? ¿Se ve bien? Pasa que no puedo torcerme tanto yo. El agujero de Monro, pilar anterior derecho, pilar anterior izquierdo, tubérculo mamilar, acá está seccionado, comisura blanca anterior, esta es la comisura blanca anterior, septum lúcido, este es el tálamo, este es la comisura gris, a un núcleo reúne el tálamo, ¿ya? Miren que nos vamos hacia atrás del tálamo y llego a esta formación posterior del tálamo, el pulvinar. Sobresale, está por debajo del rodete del cuerpo, del rodete del cuerpo calloso. Por debajo del rodete del cuerpo calloso. Más aún, laterales al rodete del cuerpo calloso, la parte lateral y posterior, por debajo del rodete del cuerpo calloso. Porque en el medio y por debajo del rodete del cuerpo calloso está la glándula pineal. Aquí está la glándula pineal y más hacia abajo están los tubérculos cuadrigéminos. Aquí se ven los tubérculos cuadrigéminos. Y miren, algo que es interesante, si no me equivoco, no, ya no, era. Estaba suelto por si acaso. Es muy difícil que a mí se me escape un patético. Estoy seguro que este es el nervio patético. Así la pita que está colgando, les apuesto que es el nervio patético. Que se ha salido, pues. El nervio patético nace aquí a los lados del frenillo de la válvula de Biosans. Nace a nivel posterior. Por debajo los tubérculos cuadrigéminos inferiores. ¿Ya? Lamentablemente estaba suelto. ¿Ya? La glándula pineal, observen acá, observen ahí. Acá, con la colaboración eficaz que tenemos, y vamos a trabajar bien. Miren, acá está el tercer ventrículo, todo esto. Acá se origina el acueducto de Silvio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la comisura blanca posterior, por delante el origen del acueducto de Silvio. ¿Ya? Acá está el ganglio de la médula, acá está la glándula pineal, con el receso pinealis, ahí el receso pinealis, ¿de acuerdo? Entonces, trígono, ya pegado al cuerpo calloso. Si yo abro una ventana acá, me encuentro con la prolongación lateral de los ventrículos laterales, la prolongación frontal de los ventrículos laterales, ¿de acuerdo? El surco del cuerpo calloso, la cisura calloso marginal, acá está con arteria calloso marginal, miren, es una rama casi final de la cerebral anterior. Fíjense cómo asciende esta calloso marginal, la perpendicular interna, la calcarina, la cuña, el obulío cuadrado, el paracentral acá arriba,
¿De acuerdo? Fíjense que acá está el quiasma, y esto que está acá es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, que acá lo ven mejor, el lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Veamos otras piezas. Ya que estamos, a ver qué explotamos de esta. Esto es el lobo olfatorio que está por otro lado. Miren, acá se abrió el septum lúcido. Se abrió el septum lúcido. ¿Qué encontramos? Miren, la prolongación frontal de los ventrículos laterales. Esto es anterior, esto es posterior. Miren, acá está el pilar anterior del trígono, del lado de ustedes, porque del otro lado, acá está el pilar del otro lado. Déjenme un minuto mirar para estar seguro. No, estaba viendo mal porque como lo veo de cabeza yo. Ya. Retomemos. Este corresponde al pilar anterior del trígono, está bien. Pilar anterior del trígono, ¿de acuerdo? Esto es pilar anterior del trígono, esto que está acá. Agujero de Monro. Fíjense, separo un poquito, observen esto. Esta es la pared externa del ventrículo lateral. Estamos frente a la cabeza del núcleo caudal. Miren, tálamo, por delante del tálamo, por delante, sobrepasando al tálamo, montando al tálamo en la cabeza del núcleo caudal. Cabeza del núcleo caudal, cada vez. Yo creo que se alcanza a ver bien, fíjense. Si puedes aproximarlo, mejor todavía. Acá tengo el fondo de la prolongación frontal, pico del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, septum lúcido cortado, el fondo, cabeza del caudal, la cabeza del caudal. Acá está el tálamo, el trígono, el agujero de Monro. Miren cómo pasa por el pilar, o sea, entre el tálamo y el pilar, el agujero de Monro. Fíjense que hay plexos coroideos, miren, plexos coroideos, ¿de acuerdo? La comisura blanca anterior, el rodete del cuerpo calloso. Fíjense, miren cómo acá se ve que el trígono se pega al cuerpo calloso, se pega y por allá al fondo se va separando y se va metiendo al fondo el pilar posterior del trígono. Pilar posterior del trígono. Esta pieza dejamos, la seguiremos viendo en otra oportunidad. Aunque para terminar con ustedes con esto, se ha resecado un poco el lóbulo frontal, parietal y occipital para descubrir, se ha resecado el lóbulo temporal y tenemos el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. ¿De acuerdo? Veamos este preparado. Este es como una lámina del libro que hemos observado. Miren. Se ha resecado cuerpo calloso, señores. Se ha hecho una ventana al cuerpo calloso para ver los ventrículos laterales desde arriba. Acá estaría la rodilla y acá está el rodete, ¿ven? Este es el rodete del cuerpo calloso. Fíjense el caudado, todo esto es el caudado. Aquí en el fondo, miren, ahí en el fondo, el cuerpo calloso, la rodilla, la rodilla, el pico rostrum, ahí está el fondo del cuerno frontal, la cabeza del caudado. Esto es caudado, esto es tálamo, caudado está por delante del tálamo, acá está el cuerpo del caudado, acá está la cola del caudado. Estamos viendo los ventrículos acá laterales, el septum lúcido que separa uno y otro ventrículo en su porción frontal. Si este septum lúcido
esto que está acá y que hemos cortado, esto que está acá, esto fíjense que está acá, no lo quiero lastimar, ya lo lastimé un poquito, esto, corresponde a ambos pilares anteriores del trígono. ¿Dónde está que no lo veo? ¿De cabeza? Pues lo voy a poner bien para ustedes. Ahí está. Ahora está mejor para ustedes, diferente mejor. ¿Ya? Retomemos. Cabeza del caudado, ¿se acuerdan? Cabeza del caudado. Septum lúcido. Cuerpo del caudado. Cola del caudado. Plexo coroideo. La zona de la encrucijada. Es decir, por acá me voy al lóbulo occipital y por acá me voy al lóbulo temporal. Y así me voy, estoy en el lóbulo frontal. Esto es tálamo, caudado, surco octo, estriado, plexo coroideo corriendo en el surco ese, las venas cerebrales, miren, las venas cerebrales, ahí están las dos, miren, ¿ya? Separo las venas cerebrales y ya entro, porque no tengo el trígono, fíjense, separo la tela esta, el plexo coroideo, el trígono ha sido cortado, ahí está, fíjense, este es el corte del trígono. Por eso puede entrar fácilmente. Acá están los pilares posteriores del trígono. Miren, acá se ha cortado el trígono. Todo esto ha sido el trígono que hemos cortado. ¿Y entro a dónde? Al tercer ventrículo. Ahí estoy en el tercer ventrículo. ¿De acuerdo? Así como se ve en la cirugía cuando se entra por vía transcallosa. ¿Ya? Septum lúcido, prolongación frontal, cabeza y caudado, tálamo. ¿Ya? Rodete del cuerpo calloso, las venas cerebrales, y acá está la vena tálamo estriada. Esta cosita que está acá, la vena tálamo estriada con los plexos coroideos ahí. ¿Ya? Veamos esta otra. Fíjense, es otra pieza en la cual se ha dejado al trígono. Este es parte del cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Este pelo está mal acá. Se ha dejado este canal. Acá se mete un canal, una ventana para el ventrículo derecho. Acá otra ventana para el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Miren. Acá está pegado el trígono, acá está el caudado, el tálamo, los plexos coroideos. Plexo coroideo, fíjense ahí está el caudado, la cabeza, está por delante, el tálamo termina acá, ahí está el caudado. Y el agujero de Monro, espero que se pueda ver, ahí está el agujero de Monro. Este es el agujero de Monro, ¿lo ven? Agujero de Monro. ¿Lo ven ahí? No lo veo, estoy poco. Agujero de Monro. Ustedes ven ahí mejor. Ahí está. ¿Ya? Agujero de Monro. Sí se ve. Eso que está. ¿Ya? En la pinza, ¿ven? Agujero de Monro. Plexos coroideos. Acá fíjense, el septum lúcido, y ahí está el agujero de Monro mejor. ¿Ya? Eso que está acá, el agujero de Monro. Miren que están viendo el agujero de Monro por arriba. Insisto, así lo ven en la neuronavegación cuando entran a través del cuerpo calloso. Observen acá, cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, rodete del cuerpo calloso. Acá tienen la cabeza del caudado, el corte es transversal. Acá está el lóbulo frontal, acá está el lóbulo occipital. ¿Lo están viendo bien o están viendo de cabeza ustedes? No. Lo están viendo de cabeza ustedes. Yo lo veo de cabeza. Ya. Ahí está, ¿no? Ya.
dorsal, lóbulo occipital. Separados acá se ve el cerebelo. ¿Ya? Ven el rodete del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el septum lúcido, y acá miren, está el trígono, y este es el agujero del mono. Acá está el agujero del mono. Los ventrículos laterales, la cabeza del caudado formando la pared externa de los ventrículos laterales. Acá está el otro ventrículo lateral, parte del septum lúcido. Ventrículo medio, ¿ya? El ganglio de la vénula, miren, el ganglio de la vénula, y hacia allá nos vamos al acueducto de Silvio. ¿Ya? El pulvinar. Este es el rodete del cuerpo calloso. Acá nos falta la pineal, que no está. Están los tubérculos cuatrigémenos superiores. Acá hay un reblandecimiento que ha habido. Esto no es normal, es un reblandecimiento. Acá está el tálamo. Acá, fíjense, esto corresponde al pilar posterior del trígono, que se mete para formar el piso de la prolongación temporal de los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Y si no me equivoco, acá está el agujero de mono. Miren, agujero de mono. El tercer ventrículo, el trígono estaría acá, tálamo, trígono, ventrículo lateral, tercer ventrículo, agujero de mono. Dejamos acá, muchachos, continuamos el próximo viernes. Gracias.